Una familia que nos dejó un camino y huellas a seguir. Un hombre que marcó un legado entre los ecuatorianos. Un padre, esposo, siervo, misionero, del cual aprendimos muchas cosas. Quiero compartir las memorias de Mateo Elliot aquí, en Ecuador. Bendiciones a sus vidas. Les saluda Jaime Pazmiño, presidente de la Iglesia Misionera aquí en Ecuador. Vivo en La Concordia y conocí a Mateo Elliot desde que era muy joven. Tengo gratas memorias de él en el campamento en Same. Y en esta mañana quiero compartir contigo un poco de lo que fue la vida del misionero Mateo Elliot entre nosotros, los pastores, jóvenes, niños y familias enteras aquí en Ecuador, un país pequeño pero de un gran corazón que recibió a la familia misionera allá por los años 80 y con grandes expectativas. Ellos empezaron su jornada aquí entre nosotros. En 1979 la familia Elliot, siendo muy jóvenes, salieron de Canadá a Río Grande, preparándose en el idioma español. En 1980 llegaron a Ecuador, a una pequeña isla en la zona norte de Esmeraldas, rodeada por el río Cayapas. Entonces ellos empezaron su jornada misionera aquí en Ecuador. Después de pasar un tiempo allí en Limones, se trasladaron a la ciudad de Esmeraldas. Allí en la capital ellos hicieron muchas amistades, discípulos, vivieron junto a otros misioneros y también expandieron el reino de Dios en esta ciudad. Posterior a esto, ellos migraron a la provincia de Manabí y en la ciudad de Chones se establecieron, donde formaron muchísimos líderes. Su influencia mayor fue entre los jóvenes. Muchos chicos de ese sector fueron al Seminario Bíblico Alianza, desarrollándose como los nuevos pastores de la generación. Jóvenes como Ernesto Flores, Froilo Mendoza, Mirna Rodríguez, Marlenor Marriott y otros fueron los jóvenes que decidieron servirle al Señor, acompañados por la familia Elliot. También los Elliot desarrollaron mucho trabajo en el campamento, en Same. Allí aprendí de ellos muchas cosas. Entre eso, la pasión y el amor de servirle al Señor. Mientras tanto, a lo interno de la familia ocurrían varias cosas. Cuando ellos vinieron, ya sus dos hijos mayores venían con ellos, Ana María y Timoteo. Aquí en Ecuador, en Manabí, ellos decidieron adoptar a dos niños, Víctor y Miriam, los cuales crecieron junto a ellos, llenos de su amor, su cariño y su formación. Y por otro lado, nuestra hermana Ana Ruth enfrentaba una enfermedad crítica, la cual la llevó a viajar muchas veces a Canadá, a Estados Unidos, por temas del tratamiento médico. Esto no impidió que ellos sigan sirviendo al Señor aquí en Ecuador. Con más fuerzas y ánimo, desarrollaron más líderes en el país. Es así que también empezaron capacitaciones junto a otros misioneros. Formaron el Seminario Bíblico del Pacífico, donde también líderes laicos se formaron desde sus iglesias. Para mí, algo que distinguía a nuestro querido Mateo era su sonrisa, su carisma. Entre todos los misioneros extranjeros, estadounidenses o canadienses, era el único que hablaba el español de manera perfecta. Así que todos lo entendíamos, todos lo queríamos porque era muy empático. Así que distingo de él eso. Recuerdo perfectamente una vez que fui al campamento cuando tenía 15 años. Él tomó una guitarra y empezó a cantar una canción. Quiero cantar una linda canción. Eso quedó marcado en mi memoria y hasta hoy lo recuerdo con mucho amor. La iglesia misionera se convertía en una iglesia creciente. Muchos líderes a nivel nacional, muchos jóvenes también estudiando el seminario, líderes formándose en teología, en Biblia, otros misioneros que llegaban, otros líderes también que se levantaban. La iglesia misionera creció bajo la influencia de ellos. Los Elliot fueron muy importantes entre nosotros. Así que agradecemos a Dios por la vida de ellos. Oramos para que nuestra hermana Ana Ruth pueda seguir desarrollando el legado que su esposo dejó entre nosotros. En algún momento de la historia, Mateo y Ana Ruth salieron a Canadá, desarrollando una función diferente de la que hicieron en Ecuador. Pero en Ecuador surgía una necesidad grande. Los pastores y líderes debían ser cuidados por alguien. Es así que en el corazón del presidente en ese entonces, Teodoro Medranda, y otros líderes como John Cedeño, nació la idea de crear un ministerio, el Ministerio de Cuidado Pastoral. ¿En quién podían pensar para que atienda a los pastores de la iglesia misionera en Ecuador? Dios puso en el sentir de todos que era Mateo y Ana Ruth. En ese entonces empezó una nueva historia aquí entre nosotros. Posterior a ello, pasaron a vivir en Same, en la casa conocida como Mateo Elliot. Allí ellos también empezaban a viajar de punto en punto, de ciudad en ciudad, para tratar con la vida de los pastores. Sin duda, las familias pastorales fueron afectadas positivamente por el consejo, la escucha de ellos, la atención que nos daban, no solo a los más adultos, sino también a los jóvenes, a los que iban surgiendo como líderes pastorales.
Jóvenes solteros incluso, que estaban desarrollándose en el ministerio pastoral, recibieron el apoyo, el cariño, la empatía de Mateo y Ana Ruth. El ciclo final de cuidado pastoral de los Helios entre Ecuador fue cuando ellos empezaron a viajar, tanto de Canadá a Ecuador, de Canadá a Ecuador. El tema de la salud de Ana Ruth siempre estuvo presente, nunca perdieron la fe, siempre estuvo en su mente que servirle al Señor era lo primero. Si me hicieran la pregunta, ¿cuál es la influencia mayor de Mateo Elliot en Ecuador? Para mí, la influencia mayor fue el carisma, ser un mediador, un consejero, un apoyo, un hombre empático, un hombre de Dios, un siervo, un hombre que amaba a las familias. Un hombre que nos dejó un legado de pasión, servicio y entrega al Señor. Dejando toda su comodidad, vino hasta esta tierra, este pequeño país que lo recibió con un corazón muy abierto. Me encuentro con el pastor Teodoro Medranda, quien fue el presidente de la Iglesia Misionera por muchos años. Justamente en esa época también donde Mateo y Ana Ruth estuvieron como misioneros. Así que, pastor, quiero preguntarle para usted, ¿cuál fue la influencia de Mateo Elliot en Ecuador en esa temporada como presidente? Bueno, puedo decir que la vida del hermano Mateo y Ana Ruth fueron siervos de Dios que impactaron al liderazgo de Ecuador. En su forma de ser, en su forma de ministrar y de cómo ellos también tocaron vidas para que sean influenciados en el trabajo ministerial. ¿Cuál fue su relación con él específicamente? Usted como presidente y él aún como misionero. Mi relación con él fue más de mentor, que un mentor. Para mí él era un hombre que daba consejos muy sabios. Bueno, yo empecé en Esmeralda, uno de los grandes cambios, diríamos, y él fue clave. O sea, él fue el sostén, diríamos, en sus primeros años. En mis primeros años. Yo estuve también a punto de botar la toalla, de renunciar a ese cargo porque era difícil. Y él fue clave allí. Él fue en realidad una persona que estuvo allí para darme los consejos más. Uno de los impactos más grandes de Mateo y Ana Ruth en nuestro país fue el Ministerio de Cuidado Pastoral, que inició en el corazón de los líderes en ese entonces, el pastor Teo, hombres como John Cedeño. Pastor Teo, para usted, ¿por qué Mateo Elliot fue elegido el misionero o la familia misionera que vino a Ecuador a apoyar a los pastores de la IM? Ya, para ese tiempo, antes del 2010, aquí en la Iglesia Misionera en Ecuador, muchos pastores desertaban del ministerio por muchas causas. Y uno veía la gran problemática del liderazgo que había y eso nos motivó con los hombres o los pastores que usted menciona y otros más, de pensar en un trabajo de cuidar al pastor o a la familia pastoral, un cuidado a la familia más bien, porque no solamente es al pastor. Y nace el proyecto con retiros que hacíamos con el otro misionero, Frank Hansky, en Calacalí. Entonces nosotros éramos ministrados cada 3 meses, íbamos a un encuentro, solamente pastores, y de allá veníamos. Entonces eso nos pareció... Tomaron el principio de los retiros. Así es. Entonces eso nos pareció muy bueno y empezamos a trabajar en el proyecto Cuidado Pastoral. Mateo y Ana Ruth vivieron una jornada, un tiempo en Ecuador, en Santo Domingo, ¿verdad? Eso estableció y dio firmeza al Ministerio de Cuidado Pastoral. Claro, una vez que lanzamos el ministerio, que lo creamos y fue por asamblea aprobado, más o menos en el 2010 definitivamente, ya como un ministerio. Entonces empezamos a buscar de todas las parejas misioneras que estuvieron en el Ecuador, porque creíamos que todos estos hombres y mujeres misioneros eran excelentes, o sea, con buenas perspectivas de liderazgo. Y conocían el ambiente, conocían la cultura, conocían a los líderes. Pero la que más se ajustó al proyecto, lo que más se ajustó fue la vida del hermano Mateo y Ana Ruth. También tenían un trasfondo ellos de consejería familiar. Sí. En el seminario de Alianza dieron clases de temas familiares y también entre nosotros los pastores siempre tuvieron esa empatía con las familias. Pastor Teo, muchas gracias por contarnos de su perspectiva quién fue Mateo Elliot. Y queremos dejar estas memorias
para bendición de las generaciones que vienen. Que sepamos que hubieron hombres y mujeres que dejaron su comodidad, su país, su familia, su idioma, para venir entre nosotros, hacerse parte de nosotros y dejar su vida entre nosotros. Sin duda, Ecuador recordará por siempre a Mateo Elliot. Muchas gracias.